Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, mi amado hermano. Qué bendición, ¿verdad? Hemos estado en este lugar desde el lunes. Este es el día número 7, creo yo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 7. Este es el séptimo día. Ha sido algo hermoso. Muchas lágrimas se han derramado en este lugar de arrepentimiento y de conversión. Y ha sido algo que se lo vamos a agradecer al Señor toda nuestra vida. Amén. Pueden descender mis hermanos de la alabanza bueno, los de la danza ya también se fueron, pero eso era lo que tenían que hacer. Todavía hoy en la noche tenemos todavía tenemos Santa Cena hoy en la noche. Hoy vamos a participar también, nos vamos a acercar a la mesa del Señor y con la ayuda del Señor vamos a lograr al fin de cuentas, creo yo, algún día lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Porque ahora que se termina el retiro, bueno, ya se terminó y este es un culto, llamémosle normal. Después de los cultos es cuando se mira verdaderamente si la palabra verdaderamente hizo efecto en nuestras vidas. No se me olvida lo que contaba mi pastor de aquella viejecita que llegó tarde al culto y entonces un hermanito se burló de ella, ¿verdad? Y le dijo, ya vino cuando todo se terminó. Para decir amén vino usted. Y entonces la viejecita le contestó, no, ahorita que ese señor se baje de ahí, va a empezar el mensaje verdaderamente, en él y en todos los que lo oyeron. Se hizo el quite la viejita, ¿verdad? Parecía cerco viejo porque tenía salidas por todos lados, pero realmente después de la predicación es cuando se mira el impacto que ha hecho la palabra en nuestra vida, ¿verdad? Aquí nos reunimos para adorar a Dios, para bendecir su santo nombre, para obtener un equipamiento, edificación, y allá afuera la práctica. Aquí la teoría y allá afuera la práctica, ¿verdad? Amén. Y a veces aquí mismo la práctica también, porque se tienen que chocar con cada hermanito que hasta pistola le saca a uno a veces, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a entrar en el desarrollo de este tema que el Señor puso en mi corazón esta mañana. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, en el nombre de Jesús te suplicamos que venga sobre nosotros la unción de revelación, la gracia, el poder, el vigor, Señor, que traigas esa palabra pentagonal, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral para equipar y edificar, Señor, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y también la estatura del varón perfecto en la medida de la plenitud de Cristo. Sabemos que es tu Espíritu y tu palabra lo que va a hacer que lleguemos a esa estatura y por eso te suplicamos con todo nuestro corazón, desciende sobre nosotros con espíritu de revelación. Amén y amén. Bien, yo quisiera hablarles en esta oportunidad de este tema. Yo le puse renovando el reino. Y quiero iniciar diciendo algunas cosas que todos sabemos quizá, pero que no está de más repetir. En primer lugar, tenemos que recordar que el Señor no vino a predicar ninguna religión. Aunque Él nació dentro de la religión judía y parecería ser que fue creado con los principios farisaicos, ¿verdad? Eso es lo que se logra ver, lo que muchos dicen. Sin embargo, Él no vino predicando una religión, ni el que le antecedió, el ángel que Dios dijo que iba a mandar, el mensajero, porque mensajero también se dice ángel. Por eso muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles, porque hospedaron mensajeros, y por eso la Biblia habla de Apocalipsis, escríbele al ángel de la iglesia. Entonces,
El ángel que vino antes que él, que era Juan el Bautista, tampoco vino predicando ninguna religión, aunque él se dice que era esenio. Es decir, que él habitaba por allá por el Mar Muerto. Los esenios se llamaban a sí mismos hijos de la luz y se bautizaban 7 veces al día. Y él, cuando salió y no le compartían sus secretos a nadie, cuando él salió de los esenios, ya no salió contaminado contaminado con la doctrina esenia, sino que él se acercó diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y como se había acercado el reino de los cielos, él dijo unas frases antes: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, y después aparece el Señor Jesús ungido: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos está en vosotros. Si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Luego el Señor muere, resucita, y 40 días le habla a sus discípulos acerca del reino. Luego vienen los apóstoles, hablan del reino. Tanto hablaban del reino que le preguntaron al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: no les toca a ustedes conocer los kairos ni los cronos que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Cuántos quieren recibir poder? Ok. Luego aparece el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, y lleva el mismo mensaje. En el último capítulo del libro de los Hechos, es decir, el capítulo 28, él empieza a predicar, alquila una casa por 2 años y se queda ahí enseñando acerca del reino. Eso quiere decir que nosotros tenemos un mensaje muy importante en el reino. Y no solo nosotros estamos hablando de eso. Hay gente que dice que el reino se debe de establecer ya. A esa doctrina nosotros le llamamos el reino ya. Entonces ellos dicen que hay que establecer el reino, que hay que tomar los sitiales de poder, de honor, en donde se pueda legislar y por medio de una ley decir que todos acepten a Cristo o los matamos, ¿verdad? Más o menos un estado religioso y no laico, como sucede en algunos lugares del mundo, digamos por allá por donde vienen mis hermanos de Persia. El estado no es laico, el estado es religioso. Entonces, esto no es así, no debe de ser así, pero sí tendríamos que ver qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, por eso le puse a este tema renovando el reino. Mire, déjeme, quizá algunos de ustedes dirán: el hermano Sergio a saber de qué está hablando, pero por favor, mire pues, yo he oído a muchos ministros de que están instalando el reino ya, que lo están imponiendo y que el reino lo están poniendo ahí, pero realmente yo creo que el que lo va a venir a instalar completamente es el Señor Dios Todopoderoso, cuando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, descienda de regreso a esta tierra y con él el reino. Pero hay algunas cosas de ese reino que nosotros podemos ver ya, y esas son precisamente cuando se están renovando. Voy a entrar en este versículo, primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 14. Samuel le dice al pueblo: venid, vayamos a Gilgal y renovemos ahí en Gilgal, renovemos el reino. Ahora, el reino entonces ya se los habían dado. Hermano, mire, el reino ya se los habían dado, pero no lo habían conquistado. Porque en ese tiempo tenían que pelear
contra los filisteos, contra todos los enemigos, y quizá el más fiero de todos eran los filisteos. Entonces, ahora ellos tenían que renovar el reino. La palabra que se utiliza aquí para decir renovación es una palabra que se utiliza también para en el versículo que les mencionaba ayer, renueva en mí un espíritu recto. Es la misma palabra. Renovar el reino, entonces, tiene que ser una renovación en el interior de nuestro corazón. Nosotros tenemos que analizar cómo estamos respecto al rey. Entonces, vamos a renovar el reino, es como renovar votos. A ver, ¿cuántos de ustedes han renovado votos con su esposa? Quiero ver los que han renovado votos. Pocos, ¿verdad? Sería bueno que renovaran votos. No es obligación, tampoco es doctrina, es solo una sugerencia, es un rema que puede venir, a veces es una necesidad. Hay gente que no le va bien en el matrimonio y no saben por qué, y a veces les va mal en el matrimonio porque el que los casó era un sacerdote que andaba mal. Un sacerdote, ya sea de Dios o uno fingido, que andaba mal. Y la Biblia dice en Malaquías capítulo 2, versículo 1 y 2, que las bendiciones de los sacerdotes que andan mal, Dios las convierte en maldiciones. Entre paréntesis, pues, usted debería de ver quién lo casó. Ese no es el tema, no es tema familiar, pero usted debería de ver quién lo casó. Le voy a leer el verso porque usted se me queda viendo como que yo me lo estoy tonteando. No, mejor se lo voy a leer, aquí lo tengo rápido, vamos a ver, lo buscamos con la ayuda del Señor. Malaquías 2, mire lo que dice, y aquí le está hablando a sacerdotes de Dios. Ahora para vosotros, sacerdotes, es este mandamiento: si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Mire, maldeciré vuestras bendiciones. Y en verdad, dice, ya las he maldecido. Ese libro de Malaquías tiene unas cosas tan tremendas, hermano, porque cuando habla, mire, habla de eso, yo se lo podría decir de esta manera. ¿Esos sacerdotes eran de Dios, sí o no? No, contéstenme pues, ¿eran de Dios, sí o no? Sí, eran de Dios, pero andaban mal. Entonces lo que ellos bendecían, Dios lo maldecía. Esa es una de las razones por las que debería en algunos momentos algunas personas de pensar en renovar votos matrimoniales. Repito, ese no es el tema, pero me sirve como ejemplo para hablar de renovar el reino. ¿Por qué razón? Porque entonces la gente, cuando le está yendo mal y ya empezaron a ver todas las cuestiones, ya se ministraron y hay un montón de situaciones, habría que ver cómo estuvo el origen de su matrimonio. Habría que ver si sus padres los maldijeron cuando salieron de la casa. Habría que ver si se casaron sin estar en el evangelio y entonces el que los bendijo ni siquiera era un sacerdote de Dios. Y habría que ver si se casaron en el evangelio, pero el que los casó andaba por donde tía Lola. Y entonces habría que hacer una renovación de votos. Esa podría ser una razón. Pero también podría ser porque alguien dijera, no, yo definitivamente, si volviera a nacer, me volvería a casar con esta muchachona. ¿Cuántos volverían a hacer eso, hermanos amados? ¿Cuántos están casados aquí? Si volvieran a nacer, ¿se volvería a casar con la que está casado ahorita? ¿Qué quiere decir eso? No. ¿Sí? ¿Sí? Dígame sí.
Pues si no va a tener problemas hoy, no le van a dar de comer. Ahora esto, el tema que yo le estoy tratando de trasladar es renovar el reino. Es más o menos como decirle al Señor, ¿sabes qué? Digamos, Fernandito acaba de ministrar las ofrendas y dice, hace 32 años conocí al Señor. Quizá aquí haya gente que hace 20, 25, 30, algunos 40. ¿Hay alguien que conozca a Cristo aquí desde hace 40 años? Aquí está un hermano Raúl. ¿Alguien más? No se quieren quemar, ¿verdad?, para decir su edad. Aquí la pregunta sería, independientemente del tiempo, de si son 40, 30, 20 años, la pregunta sería, ¿y todavía tienes ese empuje para buscar a Dios? ¿Estás enamorado de Dios? ¿Estás metido en la obra de Dios? ¿O tienes bajones y de vez en cuando pareces bipolar espiritual, que a veces estás lleno del Espíritu, quieres conquistar todo el mundo, andas buscando a la hermana Sonia para acompañarla al África y al día siguiente ya no quieres nada con el Señor? Eso no puede ser. Entonces, en este versículo que yo le puse acá, vamos a ver, Samuel dijo, renovemos el reino. Lo interesante es que no había habido rey, pero no me voy a meter en ese lío. La cosa es que lo iban a renovar. Eso lo podemos hacer nosotros hoy aquí, renovar el reino. Y podemos decir, Señor, aquí estoy. Señor, te quiero obedecer, porque el reino está íntimamente ligado con rey, está íntimamente ligado con trono, con cetro, con obediencia, con autoridad. Señor, tú eres el rey de mi vida. Señor, tú dices las cosas y yo obedezco. Señor, tú anhelas y yo cumplo. ¿A cuánto les gustaría renovar el reino? ¿A cuánto les gustaría renovar su pacto con el Señor hoy? Lo vamos a hacer en un ratito, con algo muy simbólico, hermano. Ahora es interesante que esta renovación del reino se da precisamente en Gilgal. Y en Gilgal se dieron cosas pero muy importantes para la vida del pueblo de Israel y que son sombra para nosotros. Por ejemplo, Josué capítulo 4, versículo 20, dice que aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Ahora yo quisiera leerle el contexto de este versículo, es decir, los versos anteriores. Vamos a ver. Dice en el verso 18, sucedió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a juntarse. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal. Ahí era en donde después se iba a renovar el reino. Acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Déjenme contarle, para los que no están muy empapados en esta historia hermosa. Cuando el río Jordán se abrió, los israelitas agarraron 12 piedras. De ahí,
lecho del río, agarraron 12 piedras y con eso erigieron un monumento, con 12 piedras. 12 es número que significa Perdón, 12 es número que significa gobierno. 5 es número que significa gracia. 12 es el número que significa gobierno. Esto es bien interesante, hermano, porque con estos dos números es que Dios en la gematría bíblica nos bendice y nos levanta. Por ejemplo, dice que ¿quién es esta que sube del desierto en la litera de Salomón? 60 valientes la rodean. 60 es 12 por 5. Y en la Tanakh, ¿cuántos saben qué es la Tanakh? Dan de la mano los que no saben qué es la Tanakh. Son bastantes. Yo tampoco sé. No, sí sé. La Tanakh es el Antiguo Testamento, pues. Así le dicen los hebreos. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Sabía usted que esos 39 libros están divididos en 5 grupos? Esos 5 grupos son, digamos, el Pentateuco. Después del Pentateuco vienen los libros históricos. Después de los libros históricos vienen los libros poéticos. Después de los libros poéticos vienen los profetas mayores. Y después vienen los profetas menores, son 5. Ahora lo interesante es que el Pentateuco, como su nombre lo indica, tiene 5 libros. Diga conmigo 5. Los libros históricos tienen 12. Los libros poéticos tienen 5. Los profetas mayores tienen 5. Y los profetas menores tienen 12. O sea, 5 son 15, más 12 son 39. Y lo tremendo es que el 5 y el 12 siempre están conjugándose porque el 12 significa gobierno y el 5 significa gracia. Y Dios lo que quiere es que nosotros, hermanos amados, tengamos ese espíritu de dominio propio. Dios lo que quiere es que nosotros verdaderamente nos gobernemos a nosotros mismos por el poder del Santo Espíritu de Dios. Cuando ellos sacaron 12 piedras, en el verso 21 dice, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana, ¿qué significan estas piedras? Entonces lo explicaréis a vuestros hijos diciendo, Israel cruzó este Jordán en tierra seca, es decir, en Gilgal, en donde se renueva el reino. Es el testimonio que nosotros le deberíamos de dar a nuestros hijos. A nosotros Dios no nos llamó para ser cristianos solo nosotros. Dios nos llamó para que le traslademos el evangelio a todos, pero empezando por nuestra simiente. Por eso la Biblia dice de Abraham, y yo voy a bendecir a Abraham porque yo sé que él le mandará a sus hijos después de él para que me obedezcan. Nosotros tenemos una congregación en casa, cada uno de nosotros. Quizá no es de este tamaño, quizá no es de este tamaño, pero sí es una marimba de patojos. Con el perdón de la hermana Rebeca, esposa del hermano Raúl, yo he estado allá en su casa, en la casa de ellos,
Y he visto a sus hermanos, no a todos, porque algunos viven fuera del país. ¿Cuántos son, hermana? Son 10 hermanos. Ah, va. 9 varones. No. 7 y 3. ¿Puedo contar algunas cositas? De veras. Para empezar, le quiero contar que la hermana Rebe nació en la tarima de la iglesia detrás del púlpito. Así fue, ¿verdad? Ahí tuvo dolores su mamá y ahí la dio a luz. Lo que le estoy tratando de decir es que los padres de ella eran cristianos y eran ministros. Ahora le pregunto, ¿y de todos los hermanos, cuántos están en el ministerio? A tiempo completo, 7. O sea que los papás de ella no solamente dijeron, esta es una situación para mí y hay que mis hijos miren que sí, nada de eso, los metieron. Y yo por eso, hermano, creo que nosotros debemos de tener bien claro en nuestro corazón que yo y mi casa, no, dígalo bien conmigo, yo y mi casa. Por eso es que cuando Faraón estaba arguyendo con Moisés, le dijo, váyanse ustedes pues, váyanse a adorar, así como les dijo Dios, solo déjenme a sus niños aquí. Entonces Moisés le dijo, no vamos a ir nosotros, nuestros ancianos, nuestro ganado y nuestros hijos, y no dejaremos nada acá. Váyanse ustedes al culto pues y que los patojos se queden viendo televisión. No. Es que como molestan, hermano, pues déjenlos en el retiro de muchachitos. Gilgal es un compromiso de que nosotros le vamos a testificar a la gente. Pero no a cualquiera, hermano, porque es que mire, hablarle a los demás es muy fácil, hombre. Mire, yo me subo aquí y le puedo decir a usted un montón de cosas, incluso me puedo inventar historias. Y usted terminaría diciendo, qué tremendo ese hermano. Pero a quien yo no me puedo tontear es a mi mujer y a mis hijos. Porque ellos saben cómo vivo, ellos conocen cómo vivo. Y no me estoy poniendo yo de aquí de fustán con pico, ni me estoy poniendo los moños, pero ahora hago una pregunta. ¿Y tú sí le puedes testificar a tus hijos con solvencia? ¿Puedes tú decirle a tus hijos como Gedeón le dijo a sus soldados, ustedes van a hacer lo que miren que yo hago? Ese es Gilgal, renovar el reino, empieza en nuestro corazón, pero no solo se queda en lo personal, sino que inmediatamente después empezamos a bendecir a los que tenemos más cercanos para no convertirnos en candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo hago un llamado en esta mañana a toda la gente que está acá. Nuevamente, hermanos, el llamado es atendamos la casa. Y esto no se puede hacer si Dios no nos ayuda, porque está escrito en el Salmo 127, en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica la casa. Renueva tu pacto de testimonio con los tuyos
que ellos sepan que amas a Dios, pero que lo miren no solo del diente al labio. Y entonces le habremos enseñado a nuestros hijos por generaciones de generaciones. No es justo que hayan cristianos, hermano. Mire, yo no quiero condenar de ninguna manera. Yo, ¿quién soy para...? No soy nadie para eso, pero no es justo que hayan hijos de cristianos que estén en las maras. Si nacieron en un hogar cristiano, no es justo. Quiere decir que no encontraron a su homie en su home. Entonces tuvieron que ir a encontrar a su homie en una mara. Hermanos, perdonen, tengo que hacer un alto aquí en este momento. Este país, en su misericordia, Dios decidió derramar una lluvia de bendición sobre nuestra vida al ver el tremendo problema en el que estábamos. Porque a algunos se les olvidó, porque algunos ni siquiera lo vivieron, hermanos. Algunos solo lo han leído en libros, pero nosotros tuvimos una guerra fratricida de 36 años. Era una matanza impresionante, tanto Guatemala como El Salvador. Fíjese usted que cuando uno pasa por Chichicastenango, ¿cuántos han ido a Chichi? Pocos conocen Chichi. ¿Cuántos conocen Miami? Ahí sí todos, ¿ah? Se tienen que ir a conocer Chichicastenango también. Cuando uno pasa de Chichicastenango hacia el Quiché, hay un arco. En la carretera hay un arco. Y arriba en el arco hay un ídolo maya, que era un dios maya que exigía adoración. Oiga, ¿cómo exigía adoración ese ídolo? Sangre de un hombre derramada por su propio hermano, a lo Caín y Abel. Y de ahí de Chichicastenango hacia adentro fue lo más fuerte de la guerra, en donde se mataban nuestros ejércitos, nuestros hermanos, uno del lado del ejército y otro del lado de los guerrilleros. ¿Qué ocasionó eso? Eso lo que ocasionó fue una gran cantidad de familias disfuncionales, porque se quedaban sin el varón, otros huían a los Estados Unidos y las familias se desintegraron. Muchos niños entonces crecieron sin padres, y ahora que el tiempo de paz firmada por lo menos llegó, nosotros no podemos estarle dando a nuestros hijos hogares disfuncionales. Tiene que haber una figura paterna, tiene que haber una figura materna, tiene que haber matrimonios establecidos bendiciendo, tiene que haber gente cristiana bendiciendo a su simiente para decirle: no temas, yo estoy aquí. Y si eso fallara, la iglesia del Señor Jesucristo tiene la obligación de proporcionar padres espirituales. Si tú eres cristiano y tienes hijos y ya cometiste, ¿cómo se hace uno para recoger las palabras que dijo? Cometiste. Y ya se destruyó la casa primera. Yo creo que vas a tener que hacer un esfuerzo para que la simiente sepa que tienes un padre temeroso de Dios. Gilgal, ¿cuántos quieren renovar el reino todavía?
Son bastantes los que están decididos. Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar así rápidamente. Como voy de tiempo, voy bien. Solo me faltan 20 minutos y ya. Me lo dejo en paz. Ministramos la cena. Entonces, capítulo 5, versículo 9. Entonces, del mismo libro de Josué, el Señor le dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Vamos a renovar el pacto, vamos a renovar el reino. Entonces tenemos que quitar el oprobio de Egipto de nuestras vidas. Écheme una mano para predicar. ¿Qué es Egipto? ¿Qué es oprobio? A ver. ¿Qué es oprobio? Casi no le oigo. Oprobio está íntimamente ligado con vergüenza. Sí, Señor. Está íntimamente ligado. Oprobio, humillación, vergüenza. Entonces la vergüenza de Egipto. La vergüenza del mundo. ¿Cuántos estuvieron en el mundo aquí, hermano? ¿Hay alguna cosa del mundo que usted hizo que le avergüenza? Que le avergonzaba. Digámoslo así en pasado. Mejor lo voy a cambiar. ¿Hizo alguna cosa vergonzosa cuando andaba en el mundo? Mire, se lo voy a poner de otra manera. Porque usted sabe que hay pecados que son pecados de prestigio, ¿verdad? ¿Sabe usted que hay pecados de prestigio? Mire pues, hay gente que se sube a testificar. No, hermano, es que yo era tremendo, hermano. Ay, no, gracias a Dios que el Señor me salvó, dice, ¿verdad? Yo era tremendo. ¿Y por qué eras tremendo? Yo tenía 7 mujeres, hermano. Terrible era yo, fíjese, dicen, ¿verdad? Y chupaba puro ladrillo seco, hermano. No había aguaro que me embolara, hermano. Y no solo eso, mire, era tan violento que yo me agarraba con 10 policías al mismo tiempo y a todos los dejaba, pero en la lona, hermano. Esos son pecados de prestigio para la carne. Pero hay pecados que no son de prestigio. Yo nunca he oído que alguien se suba diciendo, pues fíjese, hermano, que yo pateaba con la zurda. Ni he oído a una hermana que testifique diciendo, pues fíjese, hermano, que cuando yo andaba en el mundo era una larga. Era más larga que la Cuaresma. Me iba con el que fuera. Esos pecados no tienen prestigio. Pero sí tienen vergüenza. Y hay mucha gente que, hermano, usted se asombraría de saber la cantidad de personas que no solo pecaron de pecados de prestigio. Estoy hablando de prestigio entre comillas, usted me entiende, ¿verdad? Sino que también cometieron pecados de los que no quiere que se hable. Porque les da vergüenza. Poca gente se anima a decir, no, pues fíjese que yo era ladronazo, hermano. Poca gente. Pero lo tremendo es que en Gilgal el Señor quitó la vergüenza de Egipto, hermano, y entonces uno puede decir, estas cosas erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido limpiados con la sangre del Cordero, hermano, y sentirse verdaderamente libres.
¿No le da a usted felicidad a eso? A mí sí, hermano, a mí sí. Mire, déle un aplauso al rey, después le voy a decir otra cosa. A mí sí me da felicidad eso. Porque eso quiere decir que puedo andar con la frente en alto. No por orgullo, sino por solvencia. Caminar. Sacó mis pies del lodo cenagoso. Ese estaba en el lodo cenagoso. Ese lo vi en una cantina. Ese jugaba pool en no sé dónde. Ese se mantenía en antros. Ese, sí, sacó mis pies del lodo. Pero me limpió y me hizo sentar con príncipes. Sí, Señor. Ahora, no sé si aquí puse el verso, el verso 10, el que continúa de este que le acabo de leer. Estando los hijos de Israel acampados, no, este no es, hombre. Era el 8. Es que lo que pasa que en el 7 y 8, ¿cómo se quitó el oprobio? Se circuncidó. Entonces renovemos el reino en Gilgal y volvamos nuevamente a circuncidar a los hijos de Israel. El prepucio del corazón. Ya hablé un poquito de eso en el retiro cuando hablé de las hazañas de los viejos, que una de las hazañas de los viejos fue que Abraham se circuncidó cuando tenía 99 años de edad, y cuando se circuncidó pudo entonces tener el hijo de la promesa, y el hijo de la promesa le nació a los 100 años. Es decir, después de haber sido circuncidado, aproximadamente más o menos 3 meses después, engendró un hijo. Circuncidemos el prepucio de nuestro corazón. No seamos carnales, pues. Y vamos a ser fructíferos. Y vamos a estar renovando el reino en Gilgal. Y entonces yo voy a ir finalizando porque quiero pedirle aquí a mi buen amigo hermano Fernando Ortiz que antes de que ministremos la cena del Señor nos comente brevemente, por causa del tiempo, acerca de las copas. Pero yo solo quiero, entonces, si subes, Fernandito, y me consiguen un micrófono, y después vamos a ministrar la Santa Cena. Entonces quiero leerle ahora sí el verso 10 del capítulo 5 del libro de Josué. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, en donde se renueva el reino, celebraron la Pascua. En la noche del día 14 del mes, en los llanos de Jericó. Usted sabe que nosotros como cristianos no celebramos la Pesaj o Pascua. Nosotros no la celebramos como Pascua, no. Algunos creen que eso es lo que nosotros celebramos. Nosotros no celebramos la Pascua, la Pesaj, la fiesta judía. No. Si cuando Jesús celebró la Pesaj o la Pascua, trasladó para el Nuevo Testamento la Santa Cena. Porque estando en la celebración de la Pascua, es que nosotros aquí nos confundimos, porque a la Navidad le decían Pascua también, ¿verdad? ¿No se acuerda que le decían Felices Pascuas? Ahora ya ni tarjeta le mandan, gracias a Dios, ¿verdad? La Pesaj es una fiesta judía y ellos la celebraron, pero esa fiesta judía era la proyección en la sombra extraordinaria de la Santa Cena, una de las 2 ordenanzas que Dios había dado a la iglesia que siguen vigentes, como es el bautismo, que representa muerte y resurrección, y la Santa Cena, que representa muerte y resurrección. Entonces, ¿dónde lo celebraron? En Gilgal.
Y hoy, aquí es Gilgal. Hoy aquí es Gilgal y vamos a celebrar esa figura de la Pascua, y que para nosotros ya no es solamente una figura ni una sombra, sino que es lo literal que es la Santa Cena. Y óigame, y con esto finalizo para darle tiempo aquí a hermano Fernandito para poder, después de que él hable, llevar el pan y el vino. Viene un día cuando el Señor va a tomar la Santa Cena literalmente con nosotros. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. No volveré a tomar de este vino hasta que lo tome nuevo en el reino de mi Padre. O sea que se va a sentar a la mesa y van a venir multitudes de oriente, de occidente, del norte y del sur. Ahí van a estar Abraham y todos, y ahí va a estar usted. Ahí va a estar usted. Ahí va a estar usted, sentado. Y el Señor a la cabecera, con un vino nuevo en el reino de su Padre. Fernandito, contanos. Y después le entramos. Gracias, Sergio. Yo voy a ser muy breve. Yo le comentaba al hermano Sergio, precisamente es fácil lo que él estaba diciendo ahora, se entiende mejor. Fíjese que en Lucas 22 dice, yo no voy a leer todos los pasajes, pero ahí dice que en Lucas 22, déjeme aquí lo tengo, Lucas 22, verso número 7, dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces note que era la fiesta de la Pascua, lo que él estaba diciendo. Y entonces dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo que fueran a preparar lo de la Pascua. Entonces, más adelante llega verso 14, Lucas 22, verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces él habló que allá en el reino, como estaba diciendo mi hermano apóstol Sergio, allá la va a tomar él. Pero esa es una tercera. Cuando nosotros tomamos la mesa del Señor, no es que tomemos 4 copas, por favor, nadie vaya a malinterpretar que tomamos una sola, pero va a ver que hay implícitas 4. Déjenme explicar, aquí mismo lo dice, miren, en ese mismo versículo, verso siguiente, ¿verdad? Ay, gracias, Sergio. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió, los dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Luego dice, mas he aquí la mano del que me entrega. Y déjenme ver más adelante. No sé, parece que no tengo aquí bien la cita, pero si notamos aquí perdone que el hermano Sergio me agarró en curva, pero miren, traen las 4 copas, sí, a ver, 4 vasos, miren, pues voy a explicarlo en forma sencilla y después el apóstol le va a dar las citas, pero miren, viene Jesús y él tenía que tomar una copa que nadie la podía tomar. Esa era la copa porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. ¿No le llama la atención que el que vino a decir, Padre? Oiga, pues, él siempre dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. ¿No le llama la atención que él siempre decía, las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino de parte del que me envió? ¿No le llama la atención que Jesús decía que él había venido a hacer la voluntad del Padre? Sin embargo, en el Getsemaní dice, Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era esa copa? Era la copa que él solamente podía padecer, porque la Pascua era donde se sacrificaban los corderos, pero ahora venía la fiesta donde se iba a sacrificar el Cordero de Dios. Esa era la Pascua, era cuando él, que no conoció pecados, iba a hacer pecado por nosotros. Entonces, si nosotros notamos, dice que él tomó la copa esa
que era la fiesta de la Pascua, pero luego apareció otra copa. ¿Sí? ¿Cuál es, hermano Sergio? 22:42. Esa es. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Para que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, pero qué tremendo que la primera copa era la Pascua, era la de él, hermano, que nadie la podía tomar. Pero luego él trae una segunda copa, ya cuando instituye la cena del Señor, que era lo que el apóstol nos decía. Eso solo es de irlo leyendo despacio. La segunda copa dice, esta copa, partió el pan y luego dice, esta copa es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Esa ya era la copa de la sangre del nuevo pacto. Entonces mire pues, iba la copa de la Pascua, porque va a ver que ahí, si uno lee detenidamente, él tomó dos copas. La Pascua, que era la que representaba la de él, su muerte, su resurrección. Luego viene y toma donde se nos habla de una segunda copa, que es la sangre del nuevo pacto que por nosotros es derramada. ¿Cuántos estamos bajo ese nuevo pacto? Pero luego habla que esta, él la mencionó antes, que va a ser una cuarta copa, que es la que él va a tomar en el reino con nosotros. ¿Cuántos saben que él va a tomar esa copa en el reino? Pero va implícita en esta. Pero entre esta cuarta copa y estas dos anteriores, había una, y es la que nosotros nos hemos perdido. El apóstol Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces mire, dice, porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Diga conmigo, copa de bendición. Entonces, esta copa, esta cuarta copa, la vamos a poner aquí. Esa cuarta copa la va a tomar en el reino. La primera fue la que él tuvo que ser sacrificada. La segunda fue su sangre para instituir la mesa del Señor, la sangre del nuevo pacto. La tercera copa es la copa de bendición que nosotros bendecimos. Esta es la comunión con el cuerpo de Cristo. Pero entonces Pablo dice, porque quiero decirles que la noche que fue entregado Jesús, habiendo partido el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y le dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero luego tomó la copa y la bendijo y dijo, esta copa es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Cada vez que comáis el pan y cada vez que bebáis de mi copa, mi muerte anunciaréis hasta que yo ¿qué? ¿Hasta que yo qué? Venga. Esta era la copa de bendición. Ahora déjenme explicar en qué consiste esta copa de bendición. La copa de bendición era que en la antigüedad, cuando un padre quería que su hija se casaran, en la antigüedad, ¿quién era el que le buscaba esposa al hijo? ¿Era él o el padre era el que buscaba? ¿Verdad que los padres buscaban? Incluso en el testimonio de la hermana nos decía que todavía en su país algunas personas en Persia siguen todavía que son los papás los que eligen con quién se va a casar la hija. Entonces fíjese que a veces eran hasta de niños, ni se conocían, eran de regiones diferentes. Pero cuando ya la jovencita llegaba a una edad de 12, de 13 años, a esa edad conocía a su pretendiente, al que los papás le habían dicho, solo que ella tenía una opción. Y le ponían dos copas. Ahí están esas dos copas, ¿sí? Le ponían estas dos copas. Y esas dos copas se las ponían así, enfrente, y la mamá y el papá, ella conocía a su pretendiente, al que le habían escogido a ella para casarse. Y asesorada por la mamá, y por lógico también el papá, pero la mamá principalmente lo miraba, y si ella le decía me gusta, y miraba que era el candidato y asesorada por la mamá, entonces ella agarraba la copa de bendición y la bebía diciendo, me conservo pura, virgen pura, hasta que tú vengas. Por eso Pablo dice que cuando nosotros veamos la copa le digamos, hasta que tú ¿qué? Vengas. Porque esto nos habla de una iglesia que se está conservando pura y que creemos que Cristo viene. Y te vamos a tomar la copa en las bodas del Cordero. Por eso cuando usted mira, yo le recomiendo una película, no recomiendo películas yo, pero esta sí, El violinista en el tejado. Mire usted la boda y va a ver que cuando ellos se casan, agarran una copa. ¿Y qué hacen con la copa? ¿Qué hacen con la última? Bueno, ellos beben una copa, ¿verdad? Pero tienen otra ahí, que ¿qué hacen? La quiebran, como diciendo, ya no hay más copas.
Por eso es que el Señor ahora lo que quiere, hermano, es que nosotros entendamos que para que hubiera esa copa, tuvo que haber muerte del Cordero, el padecimiento del Cordero. Tuvo que haber una sangre derramada por usted y por mí, pero tiene que haber una iglesia que le va a decir: Señor, yo me guardo puro, y va a levantar la copa diciéndole: hasta que tú vengas, porque un día la tomaremos allá. Gracias, Fernandito. Pasan los servidores. Prepárense y déjenme decirles esto. Quiere decir, según lo que acaba de explicar hermano Fernando, es la primera copa, ahí está, es de sufrimiento. Solo Cristo la pudo tomar. La segunda copa es la copa cuando Él está en la Pascua, después de haber cenado. Sergio, por eso, la primera copa era que Él decía: si fuere posible, pasa de mí esta copa. Claro. Porque era la copa del sufrimiento, la de Él. La última copa es la copa que va a tomar en el reino renovado o en el nuevo. La copa que tomamos nosotros ahora es esta, la tercera. Pero el que no toma la copa, esta de bendición, tiene que tomar algunas de estas tres. Y por eso es que en la gran tribulación hay copas. Hay 7 copas. Nosotros no tenemos que tomar esas 7 copas de maldición, porque Él tomó la copa de sufrimiento por nosotros. Entonces esto es muy importante, Tampoco podemos tomar la copa de la Pascua, porque esa es para los judíos. La copa nuestra es la copa de bendición. Y esa es nuestra Pascua, que por nosotros ya fue sacrificada. Entonces no tenemos que tomar esa copa ya de leyes, de judaísmo y de toda esa cosa. Entonces, gracias Fernandito. Hoy sí vamos a ministrar la cena. Los hermanos suben por favor, y les ruego a todos que se pongan de pie y que no se sienten hasta que les den los 2 elementos. De esa manera yo voy a saber que todo el mundo tiene tanto el pan como el vino, que los vamos a acercar con entendimiento. Por eso es tan importante. Vamos a renovar el reino en Gilgal. Vamos a poner el monumento de 12 piedras en Gilgal. Vamos a circuncidar nuestros corazones en Gilgal. Sí, Señor, en Gilgal fue cuando aquel guerrero de 85 años le dijo a su jefe: tengo las mismas fuerzas de hace 45 años. Vamos a acercarnos a la mesa del Señor para que la sombra, la figura esa que acabamos de ver, se dé la Pascua en Gilgal. Te ruego en el nombre de Jesús que consideres, que te pruebes a ti mismo. Así es como dice la Biblia: cada uno pruébese a sí mismo. En este momento no es para que tú te des cuenta quién está tomando o quién no está tomando la Santa Cena, porque no te pusieron a chequear a nadie, sino a ti. Cada uno lo tenemos que hacer con responsabilidad. Pero para esto tenemos que analizar primero nuestro interior. Yo voy a hacer una oración. Señor, trae un espíritu de revelación de nuestro yo, de nuestro interno en este momento, no tanto del entorno, sino del interno, Señor. En el nombre de Jesucristo, te lo rogamos con todo nuestro corazón. Permite que podamos analizar nuestras deficiencias, las cosas que no están bien en nuestra vida, para que de esa manera podamos solventar, pedir perdón
perdonar. Este es un momento para no dejarte acusar. Este no es un momento de acusación. Este es un momento de reflexión. Y si tú consideras que tienes algún problema, entonces cuando salgas de acá, lo vas a arreglar.